Comenzamos la reunión de hoy tocando este tema de la mayordomía. Somos mayordomos, no somos dueños de nada en este mundo, en esta tierra. Y según lo que hemos estudiado en nuestra clase del curso 3 de consolidación, somos mayordomos también del Evangelio. Dios nos hace mayordomos del Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno recibe algo, le causa cierta responsabilidad. Todo lo que recibimos nos causa responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Dar de gracia lo que recibiste de gracia. Si recibiste algo, debes estar dispuesto a compartir de ello con otros que no lo tienen. Y así es como funciona la mayordomía en relación con el Evangelio. Si recibimos el Evangelio y no es nuestro, es de Dios, y Él nos va a pedir cuentas de nuestra administración del Evangelio, si lo tenemos, entonces debemos hacer algo al respecto. La gracia, recuerden lo que vimos, la definición de gracia en el curso 1, la gracia pide una respuesta. De hecho, es parte de la definición de esa palabra. Gracia es todo aquello que nosotros no podemos comprar, no merecemos, solamente lo podemos recibir como un regalo, pero parte de la definición de gracia es que cuando la recibes te exige una respuesta, tienes que dar. Entonces, si el Evangelio lo recibimos por gracia de Dios, tenemos que responder. Y yo veo, según este pasaje que nosotros memorizamos hoy, 3 respuestas a la gracia de Dios de 3 diferentes tipos de personas, diríamos, y al último la respuesta misma del Evangelio. La primera respuesta la tendrían que dar aquellos que han recibido, que ya han recibido el Evangelio. Esa es la primera respuesta que se exige. Si tú ya lo recibiste, ¿qué tienes que hacer con él? Varios de ustedes ya opinaron, ¿no? Que es compartirlo. La segunda respuesta viene de aquellos que lo están escuchando. ¿Qué deben hacer aquellos que están escuchando el Evangelio? Ya, ahí está el versículo, ¿vea? Y la tercera respuesta la da el mismo Evangelio. Si la respuesta es correcta de parte del que ya lo tiene, lo comparte. Si la respuesta es correcta del que lo recibe, entonces ¿qué sucede? El Evangelio responde también. El Evangelio responde dando lo que corresponde. Vamos a ver esto, ¿no? En palabras del apóstol Pablo. Estamos en 1 Corintios 15, versículos 1 y 2. Y aquí tenemos esta respuesta, diríamos, la respuesta que exige el Evangelio. A toda acción hay una reacción. Si el Evangelio llega a tu vida, algo tiene que suceder en ti, tienes que responder de alguna manera. Y tenemos primero la respuesta que el Evangelio exige a quienes, a los que ya son salvos, a los que ya lo recibieron. Esta es la respuesta que deben dar los que ya recibieron el Evangelio, ya son salvos. Esta es la respuesta que se espera de ellos. Dice el apóstol Pablo en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Aquí está esta oración, con eso nos quedamos. Aquí está lo que el apóstol Pablo dice, enseña que deben hacer aquellos que ya son salvos, que ya han recibido el Evangelio. Primero, ¿cuál es el tema de su predicación, de su declaración, según aquí Pablo? ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio. Lo primero es que el tema de su predicación, el tema de su anuncio es el Evangelio. No dice el apóstol Pablo, yo les di mi testimonio para que se convirtieran. Les di mi testimonio. No, con tu testimonio no se convierte nadie. Tu testimonio no convierte. O dice la Escritura en Romanos, porque tu testimonio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No, tu testimonio no convierte a nadie. Tu testimonio no tiene poder para salvar. El Evangelio sí. Dice Pablo, el Evangelio. No tu testimonio, ni tampoco tus promesas. Porque a veces para que la gente se convierta, nosotros insistimos demasiado, nosotros buscamos la manera y le prometemos a la gente cosas inclusive. Mira, si tú crees en el Señor vas a ser sano,
Si tú crees, Dios te va a dar la casa que tanto querías. Si tú crees, ¿qué más? No vas a tener problemas. Si tú crees, vas a ser feliz. Vas a ser feliz, vas a tener todo, no te va a hacer falta nada. Y le prometemos a la gente cosas que la Biblia no promete. Y además, diríamos, suplantando lo que es el verdadero evangelio. Esta no es la forma de predicar. No puedes predicarle a la gente prometiéndole cosas, que va a ser feliz, que ya no va a tener deudas, que va a estar sano, que no. El evangelio, ¿qué es lo que enseña el evangelio? El evangelio lo que nos enseña es que todos nosotros somos pecadores. El evangelio nos enseña en primera instancia que todos nosotros los seres humanos somos pecadores empedernidos, que no podemos dejar de pecar. No hay justo ni uno. Además, el evangelio enseña que la respuesta de ese Dios justo, de Dios que es justo, su respuesta al pecador es la muerte. La paga del pecado es muerte. El rey del universo, el juez del universo determina que la paga del pecado es muerte. Estamos perdidos, estamos condenados porque somos pecadores. Es lo que dice el evangelio. Pero el evangelio también nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, vino a hacerse hombre para ser como uno de nosotros, ser uno de nosotros, uno entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús vive una vida perfecta, sin pecado, pero siendo un hombre como nosotros, 100% hombre, 100% Dios. Muere en la cruz tomando nuestro lugar, ejecutando una muerte expiatoria, una muerte de sustitución, para que todo aquel que en él cree. La condición que nos pone el evangelio es arrepentimiento genuino y saber creer correctamente al evangelio. Todo aquel que cree correctamente y se arrepiente, son las condiciones, no es un costo, es la condición. Todo aquel que se arrepiente y cree, entonces es salvo de esa situación pecaminosa, es salvo de esa condenación eterna. Y entonces Dios, a través de los méritos de Cristo, nos puede ofrecer la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que conocer el evangelio, y lo que tenemos que predicar es el evangelio. El tema de nuestra predicación es el evangelio. El convencimiento se lo dejamos ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio? ¿Cuándo? Cuando se le predica a la persona el evangelio. Ahí es donde se une ese eslabón necesario. Sin el evangelio nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo sin el evangelio. Entonces, el que cree, el que ya es un creyente y tiene el evangelio, lo predica. ¿Y qué sucede? Que entonces, pues ya se puede dar el milagro de la salvación. Ok, dice el apóstol Pablo, su tema es el evangelio. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo con el evangelio? ¿Qué debemos hacer con esas buenas noticias que nos da el evangelio? ¿Qué dice ahí? Dice el apóstol Pablo, además os declaro, se los declaro, hermanos, el evangelio. Se los declaro. A ver, ¿qué significa eso? Declarar algo que no tenían, que no sabían. Esa palabra os declaro significa os hago conocer, porque fíjense, es la palabra griega norizo, que viene de gnosis, conocimiento. El apóstol Pablo está diciendo, yo, hermanos, les he dado a conocer el evangelio. Se los he declarado, se los he dado a conocer. ¿Qué hizo Pablo? Les dio una información precisa y completa de lo que era el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, ¿es lo que haces? ¿Das una información precisa y completa? ¿O lo dejas a medias y nada más le dices, recibe a Cristo en tu corazón? ¿Eso es evangelizar? No, eso no es evangelizar. Es declararlo, o sea, que a la persona le quede claro en su raciocinio qué es el evangelio.
es darlo a conocer. Tienes que darlo a conocer a la gente, que no le quede duda de lo que el Evangelio es, para que entonces pueda tomar su decisión. Entonces dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué más dice? Que os he predicado. Que os he predicado. ¿Qué hay que hacer con el Evangelio? Predicarlo. ¿Y qué significa predicarlo? Para esto tenemos que irnos a la palabra original aquí, porque cuando los que sabemos más o menos griego, a ver, los que más o menos tienen una idea del griego, ¿qué palabra creen que está aquí? Predicado. De hecho esa es, porque lo primero que nos llega a la mente es la otra, es keruso, que significa proclamar el Evangelio, ¿no? La palabra keruso es la que más se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la predicación. Cuando ustedes lean predicar, mayormente la palabra que se utiliza es keruso, que significa proclamarlo, proclamación. Sin embargo, aquí no se utiliza esa palabra. Aquí es la palabra evangelizo, ¿así? Evangelizo, la palabra griega que significa anunciar algo específico, en este caso el Evangelio. Aquí Pablo no se está refiriendo a proclamar cualquier cosa, keruso, hacer una proclamación cualquiera. Aquí se está refiriendo a anunciar específicamente el Evangelio. Pablo enfrasca su predicación. Él no dice, yo no predico de muchos temas, no me interesa predicar en muchos temas. Cuando llego a un lugar, lo que busco hacer es evangelizar. Cuando ya estamos en la iglesia, sí predicas muchos temas, pero cuando la gente no conoce a Cristo, ¿para qué le hablas de escatología? ¿Para qué le hablas? Muchas veces pues, es lo que hacen los testigos de Jehová, ¿no? Hablar escatología a la gente nueva para crearle temor o cierta responsabilidad y así se vuelvan testigos de Jehová, ¿no? ¿Qué haces hablándole de escatología a alguien que no es salvo, no conoce el Evangelio? Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando él llega a un lugar, él lo que hace es evangelizar. Dice que os he predicado, la palabra griega es evangelizo, les he anunciado el Evangelio, a eso me centro. El apóstol Pablo no quiere demostrar su conocimiento vasto en todas las áreas doctrinales que él conocía. Él se basa solamente en algo, enfrasca su predicación en algo, el Evangelio. Es lo que tenemos que hacer. Así es que vamos viendo la respuesta con el Evangelio de los que ya conocen el Evangelio. ¿Cuál es? Debemos anunciarlo. Debemos, ¿cuál fue la palabra? Os declaro, darlo a conocer con toda claridad. Estúdialo bien para que a la hora que lo presentes seas claro y preciso y la gente sepa perfectamente qué es el Evangelio, de qué es de lo que le estás hablando. ¿Ok? El Evangelio lo debemos entonces dar a conocer y centrarnos, cuando una persona no es cristiana, centrarnos en solamente el Evangelio. No necesita otras cosas, no necesita más. Esa gente lo que necesita es el Evangelio. ¿Ok? Perfecto. Esa es la respuesta de los que ya tienen el Evangelio. Vámonos con la segunda respuesta. La respuesta de aquellos que lo escuchan. Ya sea que sea por primera vez o segunda o tercera, no importa, pero todavía no han tomado su decisión por Cristo. El Evangelio sigue generando una responsabilidad en esas personas que lo están escuchando. Acuérdense que el Evangelio nosotros entendemos que es un proceso. Nadie se convierte a la primera. Es un proceso. El Evangelio va penetrando, va entrando, se va haciendo parte de nuestra comprensión, lo vamos entendiendo y luego lo vamos asimilando, finalmente lo captamos, lo recibimos, lo creemos. Entonces el Evangelio es un proceso, así es que no importa si es la primera vez, tercera, quinta o décima vez que alguien está escuchando el Evangelio sigue generando esa responsabilidad en esa persona. ¿Cuál es la respuesta que el Evangelio pide para con aquellos que escuchan el Evangelio? Vamos a ver lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Fíjense cómo el Evangelio, cómo el apóstol Pablo nos enseña
3 respuestas que debe dar aquella persona que recibe el Evangelio. 3 respuestas. ¿Cuál es? Dice primero, el cual también recibisteis. Luego, en el cual también perseveráis. Y luego, por el cual asimismo, y la palabra asimismo es la misma conjunción cae. O sea, aquí pudieron haber puesto por el cual también. Se pudo haber traducido perfectamente así, como en las otras 2 frases, el cual también, en el cual también, por el cual también. Lo pudieron haber traducido así porque es la misma conjunción cae en las 3 ocasiones. 3 cosas. Dice, el cual recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo sois salvos. Si la retenéis, sois salvos. ¿Ok? Entonces, pero la respuesta ¿cuál es? Si retenéis. Entonces se convierte en una condición. Si retenéis. Ok, entonces vamos a ver esas 3 respuestas que se esperan de aquella persona que recibe el Evangelio. La primera es, el cual también recibisteis. Está conjugado en el tiempo aoristo. Significa esto que esto es una decisión tomada. La persona debe tomar una decisión. En el momento que la persona está escuchando el Evangelio, debe tomar una decisión. ¿Cuál puede ser la decisión? ¿No o sí? O tal vez dice, ahorita no, pero finalmente es un no. Y si la persona dice, pues creo parte, pero parte no, es un no, porque el Evangelio debe ser todo o nada. Entonces lo que nos enseña aquí es que esta debe ser una decisión, recibir el Evangelio. Esta palabra recibisteis, fíjense qué interesante, es la palabra paralambano. Es una palabra compuesta, para y lambano. Lambano se traduce literalmente recibir. Pero cuando se pone junto con esta preposición para, significa recibir de alguien más. Qué interesante palabra, ¿no? ¿Qué debe hacer la persona cuando escucha el Evangelio? Recibir de alguien más. Aquí está haciendo alusión ¿a quién? Al mensajero, aquel que está compartiéndole. La persona tiene que recibir de alguien más. ¿Ok? Entonces la primera responsabilidad es recibir ese mensaje del mensajero. El mensajero siempre es importante, siempre es vital, porque ¿cómo creerán si nadie les predica? Pero cuando ya la persona les está predicando el Evangelio, no su testimonio, el Evangelio, esa persona tiene entonces la responsabilidad de decir sí o no. Lo debe recibir de la persona. ¿Ok? Segunda respuesta, dice ahí, en el cual también perseveráis. En el cual, ¿en qué? ¿En qué hay que perseverar? En el Evangelio. Hay que perseverar en el Evangelio. Ahora, ¿cómo le suena esta palabra perseverar? Perseveráis. ¿En qué tiempo está conjugada? ¿En qué le suena? Ustedes perseveran. Pareciera que está en presente continuo, ¿no? O sea, hay que perseverar en él. Sin embargo, está en tiempo perfecto, lo cual nos indica que esta es una acción concluida. El tiempo perfecto nos dice que esta es una acción terminada. Ustedes, al haber creído, al haber recibido el Evangelio correctamente, ¿qué sucede? Perseveran. Acción concluida. El que verdaderamente recibe el Evangelio como debe recibirlo, se ha arrepentido, lo cree. Aquel que de verdad lo ha recibido como debe de ser, ¿qué sucede? Persevera en él. Tiempo perfecto, acción concluida. ¿Se acuerdan del versículo que memorizamos de Primera de Juan? Que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, no, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es una señal. Si alguno permanece es porque era, si no permanece es porque no era.
Es lo que nos está diciendo Juan. Y aquí es lo mismo, por el tiempo en el que está conjugada este verbo, entendemos que Pablo tenía el mismo concepto. Aquel que verdaderamente ha recibido la gracia de Dios, ¿qué sucede? Persevera en ella. Persevera en ella. Dice, en la cual también perseveráis. Esta palabra permanecer significa estar de pie, permanecer firme. No es la palabra meno, que significa estacionarse, que ya hemos visto. Es la palabra istemi, que significa quedarse firme de pie. Los que verdaderamente han creído en el Evangelio se mantienen en el Evangelio. No hay forma de que sean movidos por alguna corriente diferente, por algún evangelio distinto, por alguna herejía. No hay forma. Se mantiene firme en el Evangelio. ¿Ok? Y número 3, por el cual asimismo, ¿verdad? Por el cual también, pero hay una condición: si retenéis. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que ha recibido el Evangelio y que persevera en el Evangelio? Debe retener el Evangelio. Y eso sí está en tiempo presente continuo. Es una acción a la que se compromete el que ha recibido el Evangelio. ¿Se compromete a qué? A retenerlo. Retenerlo significa tenerlo, así justamente, eso es retenerlo, no soltarlo. Por eso nosotros recibimos muchas influencias del mundo cotidianamente, todos los días, en la televisión, en el radio, en la calle, con los amigos, con los compañeros de trabajo, mucha influencia negativa. ¿Cómo te puedes mantener en el Evangelio? Por eso la necesidad de estudiar la palabra todos los días. Lee la palabra, estudia la palabra. Por eso hemos creado esos grupos de estudio. ¿Cómo se llama? Aprendiendo Juntos, que ya mero empezamos. Sí, vamos a empezar empezando febrero. La próxima semana vamos a tener junta de líderes, de directores, porque ya en febrero retomamos el estudio. Necesitamos estudiar la palabra. ¿Para qué? Para, hermanos, retener el Evangelio que hemos escuchado, que quede retenido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra convicción, que lo retengamos, que toda influencia no logre evitar, no logre disminuir la influencia que el Evangelio tiene en nosotros. Tenemos que retener el Evangelio. 3 respuestas que necesita la persona que escucha el Evangelio. Debe recibirlo. Nos habla de una decisión, lo debes de recibir. El segundo, perseverar, lo cual nos habla de un estado en el que está el creyente. El creyente, desde que cree, desde que recibe el Evangelio, está en un estado. ¿Cuál es? Perseverar. El que verdaderamente ha creído, persevera. Y número 3, una acción. ¿Cuál es la acción? Retener. Tienes que esforzarte por estudiar, por retener el Evangelio que se te ha predicado. Es tu responsabilidad. De tal manera que si alguien te engaña, es porque fue culpa tuya. No podemos compadecernos y decir, pues pobrecito aquel que se dejó engañar, que andaba en iglesia y ahora anda con los testigos o con los mormones o con una secta y no, pues ni modo, es que pobrecito fue engañado. No, ¿cuál pobrecito? Tenía responsabilidad. Tu responsabilidad es retener el Evangelio que te fue predicado. Es tu responsabilidad. ¿Ok? Ya tenemos la respuesta de el que ya tiene el Evangelio, que debe anunciar el Evangelio, lo tiene que predicar. Y la respuesta de los que oyen el Evangelio, que debe ser recibir, perseverar y retener. Ok, ahora vamos, cuando se cumplen estas 2 condiciones, cuando el que tiene el Evangelio lo predica y el que escucha el Evangelio, ¿vea?, lo recibe, persevera en él y lo retiene, ¿qué sucede? Entonces el Evangelio hace su parte. El apóstol Pablo nos habla de la respuesta del Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? En aquellos que reciben, perseveran y retienen el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio en ellos? Los salva, sois salvos. Somos salvos por la gracia de Cristo. Sois salvos, presente, acción continua, modo indicativo, modo de realidad. Pero vean lo que sigue.
voz pasiva. ¿Qué significa esto? Eres salvo por alguien más, tú no te puedes salvar. Si fuera voz activa, diría, te salvaste tú, por tu esfuerzo, por tu empeño, por tu buen comportamiento, tú te salvaste. Si fuera voz activa, sois salvos. Si fuera voz activa sería, tú lo hiciste, tú te salvaste. No, está en voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que alguien más ejecuta la acción en nosotros. Dios nos salva. Sois salvos, Dios te salva. ¿Y qué significa salvar? Es la palabra sozo, que significa librar. Librar de algo, librar de una situación de peligro, librar de alguna situación desagradable. Eso significa librar. ¿De qué nos libra Dios? ¿De qué nos libra Dios? ¿De qué nos libró? Si tú eres salvo, ¿de qué te libró el Señor? De la muerte eterna, de ir a parar al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, eternamente separado de Dios. De eso te libra el Señor. Acción continua. Sois salvos, sois salvados por Dios. ¿Ok? Qué precioso, ¿no? Ahora, esa es una acción preciosa que nos da seguridad total, porque Dios no es hombre para que mienta. Somos salvos. Pero aquí viene una cláusula, una condición. Sois salvos, ¿qué más? Si no creísteis en vano. Todavía nos da aquí una cláusula. El sí es una cláusula, ¿no? Es como si te dijera, te regalo este chocolate, si me caes bien. Si no, no te lo doy, ¿no? Es una condición. Aquí dice, sois salvos si no creísteis en vano. Creer en vano. ¿Qué significa creer en vano? ¿Qué significa vano? Sin valor, en este caso, sin causa. Y creer, ¿qué significa creer? Esperar algo. Creer. Es la palabra pistis, de donde viene peito. La raíz de pistis es, mejor dicho, la raíz de pistis es peito, que significa ser ¿qué? Persuadido. Ser persuadido, convencido. Entonces, ¿cuándo es que una persona se vuelve un creyente? Cuando es convencida, le dieron argumentos y es convencida, de tal manera que antes creía una cosa, pero ahora esos argumentos lo han convencido para que él crea esta otra cosa. Si tú dices que eres creyente en Cristo, que crees en el Evangelio, fuiste persuadido por el Evangelio, ¿qué significa? Que tus creencias de antes ya no cuentan. Has cambiado tus valores, tus creencias por la palabra de Dios. Ahora crees algo distinto. Entonces la palabra creer significa tener nuevas convicciones. Tener convicciones. ¿Por qué decimos la palabra convicción? Porque la convicción se refiere a una creencia que cambia tu estilo de vida. Hay una frase que dice, es una frase internacional, que dice, dime qué crees y te diré quién eres. No es. Esa es mía, ¿verdad? Pero pues, se va a hacer cada vez más internacional. Pero es cierto o no es cierto, es cierto. Porque nosotros nos convertimos en aquello que verdaderamente creemos. Fíjense bien, no en lo que decimos creer, no, las palabras se las lleva el viento. Tú realmente te comportas en aquello de acuerdo a aquello a lo que crees. Lo que crees modifica tu conducta, tu estilo de vida, tus convicciones. Si tú realmente has creído al Evangelio, el Evangelio debe cambiar tu estilo de vida. ¿En qué voy a saber que eres un creyente verdadero? ¿En qué lo voy a saber? En que cambia tu estilo de vida. ¿Por qué? Porque cambiaron tus convicciones. Eres un creyente. Ese es el significado de esa palabra, ¿no?, que utilizamos tanto. ¿Cuántos son creyentes? ¿Y por qué son creyentes? Pues porque vengo a la iglesia. No eres creyente porque vienes a la iglesia. ¿Por qué eres creyente?
porque tus convicciones son las que Dios puso en la palabra. Has cambiado tus convicciones, ahora eres un creyente en Dios. Así es que, ¿cómo lo demuestras? Tu estilo de vida cambia conforme a la palabra de Dios. Creer en vano, ¿qué significa? Si no creísteis en vano. De hecho, esta palabra creer, pistis, está en voz activa. Aquí no se refiere a haber sido convencido, sino creer tú por tu cuenta. Si tú crees por tu cuenta, no fuiste convencido por el Evangelio, ¿qué va a suceder? Tu estilo de vida lo va a decir, no hay cambio de vida en ti. Aquí en la iglesia aparentas, puedes aparentar ser alguien, pero cuando estás allá con tus compañeros, ahí dices las palabrotas. Cuando estás con las muchachas, tus pensamientos negativos, sucios. Cuando escuchas los chistes o los dices, etcétera, etcétera. Tu comportamiento allá afuera es el que determina si realmente eres un creyente o no. ¿Quién es un creyente? Aquel que sus convicciones han cambiado, de tal manera que su estilo de vida también cambia. ¿Qué es creer en vano? Cuando crees solamente de oídas, pero no cambia tu comportamiento, tu conducta no cambia. Creíste en vano, entonces no eres salvo. Tu estilo de vida me dice, no eres salvo por el estilo de vida, pero tu estilo de vida me dice que creíste en vano, no eres salvo. Es una prueba, como las pruebas que nos está dando Juan en la carta, en su primera carta, pruebas contundentes para que tú determines si eres o no eres. Aquí está la prueba contundente también. ¿Eres un creyente? ¿Qué es lo que lo determina? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo muestras? Por tu cambio de conducta. Si no creíste en vano, eres salvo. ¿Ok? Son las respuestas que el Evangelio pide. Vamos a hacer un resumen, un repaso de lo que hemos visto. El Evangelio, porque es la gracia de Dios para nosotros, siempre pide una respuesta. La respuesta primera es para aquellos que ya son salvos, que ya han recibido el Evangelio. ¿Qué tienen que hacer? Darlo a conocer de una forma clara y completa. Prepárate para compartir el Evangelio a las personas que tienes cerca. Tienes compañeros de trabajo, tienes familiares que no han creído, tienes vecinos, tienes personas con las cuales debes comprometerte a compartir ese mensaje. Es tu círculo relacional. Si no tienes un llamado al evangelismo, porque los evangelistas ¿qué hacen? Salen de su círculo relacional y lo comparten en la calle y en la plaza y gracias a Dios por aquellos que están preparándose para hacerlo en el grupo de evangelismo. Si no tienes ese llamado, si tienes una responsabilidad, compartir el evangelio en tu círculo relacional. Después, la respuesta que esperas de aquellos que escuchan el evangelio. ¿Cuál es? Primero tenemos una decisión, recibirlo. Número 2, un estado. ¿Cuál es? Perseverar, mantenerse de pie. Y luego una acción, retenerlo. Es lo que esperamos que suceda con aquellos que escuchan el evangelio. Esa es responsabilidad del que escucha. Cuando se da estos dos elementos, se dan, entonces tenemos la respuesta del evangelio. Para todo aquel que no ha creído en vano, sino que ha sido persuadido, es salvo. El Señor nos salva de la condenación eterna para llevarnos a su presencia. Si ya eres salvo, da a conocer el evangelio. Las personas que escuchan tendrán que dar la respuesta correcta al mismo. Dios hace su parte de una manera perfecta, otorgándonos una salvación grande, segura, completa, eterna, respaldada por su poder y bondad infinitas. Entonces estamos en el evangelio de nuestro Señor. ¿Le dan gracias a Dios por estar? Ahora respondamos correctamente, compartámoslo. Vamos a cantar un himno para terminar.